Bien, vamos a comenzar. Bueno, muchas gracias por haber venido. La primera charla que abre el espacio de la Cátedra Libre que estamos organizando desde la Escuela de Teatro y que estoy coordinando yo, va a ser sobre el Centro Dramático del Litoral. Uno de los primeros grupos de teatro independiente de la ciudad de Rosario. Quisiera contar un poco cómo surge la idea de la cátedra, cómo fue su génesis o cómo está siendo su génesis en realidad. Yo hace varios años que doy clases sobre teatro argentino, principalmente de los primeros 50 años, desde lo que se podría decir que donde arranca el sistema teatral argentino, que es con la gauchesca, hasta aproximadamente 1930, que es cuando se funda el Teatro del Pueblo, cuando aparece el teatro independiente, de la mano de Barletta. Muchos años hace que vengo dando eso, por un legado de Clientello, que era docente de esta escuela, que trabajó y tiene escritos sobre el tema, y a mí es algo que me parecía que había un déficit sobre esa parte y esa historia del teatro argentino, ya que lo que se veía era más de un teatro a partir de 1930 para aquí, que es cuando aparece el teatro independiente. Bueno, digo, dando durante varios años esta parte del teatro, me di cuenta que en determinado momento, hace unos años, no hace mucho, hace un año o 2 años atrás, que en realidad, lo que yo estaba dando formaba parte del teatro argentino, pero no era tan argentino en la idea de lo federal, por decirlo de alguna manera, ni siquiera de lo local. Era un teatro, yo estaba dando un teatro porteño. Cómo aparece ese teatro, cuáles son los referentes de ese teatro, que sin duda que es un teatro directamente vinculado con el teatro rosarino y con casi todo el teatro del interior. La bibliografía que estaba utilizando era bibliografía escrita por porteños, ¿no es cierto? Entonces me daba cuenta que estaba limitando la historia teatral a el lugar de lo porteño. Entonces yo pensaba, las referencias son siempre esas, pero acá, ¿qué hay? ¿Qué hubo? A partir de ese momento es donde a mí me surge la necesidad de empezar a contar a contar o a empezar a buscar para poder entregar a los alumnos, a las alumnas, cierta historia vinculada con el teatro rosarino. Entonces a partir de ahí es cuando empiezo a buscar bibliografía, cuando empiezo a conectarme con gente, con José, con Omar, y con esto también, con todos los hacedores que de alguna manera siguen vivos, que fueron los que organizaron una historia y que fueron los pioneros de la construcción teatral rosarina. ¿Por qué la necesidad de hacer una construcción teatral rosarina? Porque es necesario tener una identidad histórica sobre lo que ahora uno es como teatrero y lo que uno produce. Y sobre todo los alumnos me parece que es necesario. Yo me parece que también lo hago esto como una especie de purga, porque muchos años también he machacado con una forma teatral porteña.
muy vinculada con el Sportivo Teatral y con Ricardo Bartiz. Entonces me parece que hay que desbartinizar un poco la cosa. Entonces digo lo que digo a los alumnos, a las alumnas, los ejemplos los tenemos acá, cerca. Los hacedores de lo que uno continúa, están haciendo espectáculos, están publicando libros, siguen estando vivos, uno los puede interpelar, los puede... Entonces la necesidad de la cátedra está vinculada con una cuestión de empezar a encontrar una historia y de consolidar una historia teatral rosarina y que a partir de ahí empiece a operar algún tipo de mito sobre el teatro local. Eso por un lado. Por otro lado, como decía anteriormente, es indesvinculable la cuestión de lo porteño y lo rosarino, ¿no es cierto? Pero a partir de eso, y preguntas que empiezan a aparecer, es sobre esa referencia y sobre esos referentes que uno tiene de los hacedores porteños y que luego de alguna manera uno, por lo que luego me parece que también se va a hablar acá, uno siempre se ha vinculado con aquellos referentes, donde el teatro rosarino, relacionándose con esa referencia, empieza a desvincularse de esa referencia y empieza a tomar cierta autonomía. Esas son algunas de las preguntas que pretenden y que empiezan a aparecer en esta cátedra. Hay algunas ideas que aparecen, algunas ideas que yo tengo en relación a eso. Digo, el teatro porteño surge desde un lugar netamente comercial. Bien, el teatro rosarino surge de un lugar netamente no comercial. Ahí podría haber algún tipo de huella para decir, ¿existe un teatro rosarino? Y quisiera leer, es muy corto para darle lugar a los protagonistas, algunas preguntas sobre las que se estructura esta cátedra, ¿no? Y que son las que vamos a tratar de ir encontrando respuestas o seguir acumulando interrogantes, pero al menos sobre una temática de teatro rosarino a lo largo de todas estas charlas, y porque la idea es continuar este año, una pequeña digresión, este año vamos a tener las primeras 3 charlas: Centro Dramático del Litoral, Teatro Independiente de Magisterio, y vamos a tener Arteón, pero por el fallecimiento de una de las fundadoras de Arteón, Néstor Zapata, lo vamos a posponer para el año que viene, y vamos a seguir así cronológicamente hasta nuestros días, hasta los grupos de ahora, para tratar de hacer una especie de corredor ahí chisporroteante. Cierro con esto. Algunas de las preguntas sobre las que se estructura la cátedra son: ¿puede ser la constante de migración interna de actrices, actores y directoras y directores desde Rosario a Buenos Aires que marque cierta tendencia de construcción teatral en Rosario? ¿Qué vinculación podría haber entre el teatro que se produce en Rosario y la idea de un teatro no profesional, en el sentido de cómo se entiende lo profesional en el campo de la industria del espectáculo? Esta idea de no profesionalización, entre comillas digo no profesionalización, marca una tendencia en lo metodológico. ¿Se puede encontrar en esta decisión de no profesionalización un teatro que no debe ajustarse a las leyes que definen el mercado, y por ende se produce en Rosario un teatro con lógicas artesanales y no industriales en el sentido de lo no comerciable? Un teatro cuya marca está en la resistencia de que lo teatral no se vuelva mercancía. ¿Se puede decir entonces que hay un teatro rosarino con características formales y conceptuales autónomas? Eso. Omar Tiberti, actor; José Moset, escritor, periodista. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias, y creo que compartimos con Omar
no podemos menos que sentirnos gratificados por esta cátedra de teatro rosarino, que es me parece que era un tema pendiente en la enseñanza del teatro en Rosario. Yo quiero primero, para ubicarnos en el tema, decir que el Centro Dramático del Litoral fue fundado a fines de 1955 por un grupo de jóvenes, mujeres y hombres interesados en la actuación y que no tenían posibilidad de estudiar teatro, porque esto de las escuelas como esta, escuelas públicas de teatro, es una novedad de las últimas décadas. Pero en aquel tiempo estaba muy lejos. No sé, salvo una escuela dedicada al arte escénico infantil, Ernesto de la Rechea, que existía desde los años 20, no había para los adolescentes y adultos la posibilidad de estudiar teatro, ni siquiera en forma privada, porque no estaba formado todavía una generación de directores o de actores que pudieran sistematizar la enseñanza. Entonces esto se hacía de esa manera tan improvisada, como veremos en la formación del Grupo Centro Dramático del Litoral. 1955 a fines. El primer espectáculo, el primer estreno que el Centro Dramático realiza fue el 2 de febrero del 56. El soldado de chocolate, de George Bernard Shaw, en un lugar, en un espacio al aire libre que estaba en Córdoba 940, el Club Universitario, entre San Martín y Maipú. Allí estaban las instalaciones del Club Universitario y había una cancha de básquet. Allí, que era el teatro al aire libre, la representación se hizo sobre las baldosas de la cancha de básquet, en la modalidad de escenario circular, que era todo un acontecimiento. El público estaba rodeando con sillas, viendo a los actores allí sobre el piso. Eso tuvo un gran éxito, que por razones que después vamos a ver, tuvo algunos inconvenientes internos, pero fue un acontecimiento. Se hicieron unas cuantas representaciones y después siguieron otros estrenos, 7 en total, y el grupo finalmente desaparece a mediados de 1959. Es decir, que solamente existió 3 años y medio. Hizo 7 espectáculos, alrededor de 200 funciones. Eso fue el Centro Dramático del Litoral. Grupos anteriores y posteriores duraron mucho más tiempo. Pero sin embargo, dejó un hito en el teatro rosarino, y eso es lo que nosotros quisimos analizar en esta investigación que hicimos con una beca del Instituto Nacional del Teatro del año 2016 y que culminó, bueno, la beca fue aprobada por el instituto y luego con un subsidio del mismo instituto logramos la publicación del libro que fue editado en Buenos Aires y cuya presentación que hicimos en Buenos Aires contó con algunos de los actores que participaron de esta experiencia. Entonces, ¿qué pasaba en Rosario? Eso me interesa saber en esos momentos. Aparte de la ausencia total de enseñanza teatral organizada. Era por supuesto que era otro país y otra ciudad. Estábamos en los primeros meses posteriores a la llamada Revolución Libertadora. Todavía no se sentía, tal vez, directamente la decadencia económica que se originó a partir de entonces. Había una engañosa libertad, que en realidad no era tal porque había censura, no había ningún tipo de apoyo, ni subsidio, ni nada de eso a los grupos de teatro, al contrario, se les ponían obstáculos permanentemente. Y además la ciudad de Rosario, que tenía, no sé, 600.000 habitantes en esa época, tenía la posibilidad de entretenimiento, eran más limitadas. Existía, por cierto, el teatro, existía un público de teatro, que venían las compañías de Buenos Aires, provenientes de Buenos Aires fundamentalmente, pero a veces también del exterior, y se instalaban en los teatros, los grandes teatros que eran La Comedia, que todavía está en Mitre y Ricardone, el Círculo, Mendoza y Saprissa, que por suerte son 2 edificios que se mantienen, y el Teatro Olimpo, que ya no existe, que estaba en la calle Corrientes, entre Mendoza y 3 de Febrero.
Esos 3 teatros, a partir del mes de marzo y hasta noviembre, estaban ocupados permanentemente por compañías que venían de Buenos Aires con grandes figuras, y de todo tipo. La compañía de Luis Sandrini o de Mirta Legrand, por un lado, y también Alfredo Alcón, con obras del teatro contemporáneo muy importantes, o Inda Ledesma y Ernesto Bianco. En fin, todos venían todas esas compañías venían, estrenaban en Buenos Aires muchas veces, y después de una temporada ya salían en gira por el interior. Y acá no venían como ahora se hace una función en el Broadway, que hoy es que en esa época era cine, o en el Azteco, que también era cine, se llamaba Odeón, o en el Círculo, o en la Comedia, no una función o dos. Se instalaban a veces por semana, había funciones de martes a domingo. El martes, miércoles, el jueves a veces también había una función a la tarde, y los fines de semana 2 o 3 funciones, depende de la obra y de la duración de la obra. Pero había una cosa ya sistemática, y a veces estaban una semana, 2 semanas, de acuerdo a la asistencia de público, pero a veces llegaron a estar meses funcionando de esta manera, con elencos a veces numerosos, hoy impensable, elencos que por ahí eran 20 personas y que venían y se alojaban en Rosario en hoteles, y bueno, y había algunos actores llegaron a comprar departamentos. Telma Vidal compró un departamento para alojarse en su presentación, por la obra que trajo, duró 3 años. Perdonen. Se llamaba Coqueluche, una comedia francesa, fue en los 70, en el Olimpo, y vino, se cansó de hacer funciones, hacía todos los sábados o domingos, ya no era de martes a domingo, era viernes, sábado y domingo, sí. Pero igual, eran 5 funciones, 6 por semana, y tuvo 2 años, 3 años. 3. Sí. Bueno, ese era el ambiente teatral profesional o comercial que existía en Rosario, y que tenía su caudal de público muy importante, porque para sostener todo eso, el alojamiento de los actores, tenían que generar recursos, y había empresarios que se enfocaban de eso, de traer esas compañías. Bueno, el teatro, también estaba el cine, por supuesto, varias salas en el centro y muchas en los barrios, 40 salas en total, más o menos, que tenían también un público mayoritario que asistía, ¿no? Y bueno, pero las demás manifestaciones del entretenimiento que después fueron apareciendo no existían. La gente no se iba los fines de semana afuera, entonces el teatro tenía un público más o menos cercano. Pues existían también, por supuesto, los espectáculos deportivos, pero también eran otra cosa, porque el boxeo tenía su estadio, el básquet, sus campeonatos, y el fútbol no tenía el despliegue que hoy tiene. Los partidos se jugaban solamente los domingos, de marzo a noviembre, y bueno, no existía la televisión, existía como invento, pero no como medio masivo de comunicación. Recién en la década del 60 se instalaron los 2 canales de aire de Rosario, el 64, por ahí. Quiere decir que eran menos las posibilidades, había menos habitantes, y la aparición del teatro independiente como una alternativa fue también muy conmovedora, porque existía el antecedente, como bien dijo Matías, del Teatro del Pueblo, fundado en 1930. En 1942 se funda el primero en Rosario, que se llamaba Teatro Nuevo 20 con números romanos. Lo dirigía Alberto Rodríguez Muñoz, que era un director de Buenos Aires que se había instalado aquí. Y después sirvieron otros grupos. Pero en 1956, cuando Centro Dramático del Litoral hace su primer estreno, causa un impacto que nosotros lo pudimos comprobar, especialmente Omar, cuando recorrió las colecciones del diario La Capital y de los otros diarios que salían por la tarde. Había por lo menos en un momento 4 vespertinos, más La Capital, que era matutino, que sigue siendo matutino, y allí estaba reflejado el interés que eso suscitaba, con actores totalmente desconocidos, porque no habían actuado nunca, pero sí tenían un director prestigioso del Teatro Independiente de Buenos Aires, Pedro Baschini, que dirigía en Buenos Aires el grupo Nuevo Teatro, muy famoso, muy prestigioso, junto con Alejandra Boero, que fue una actriz que después siguió trabajando en el teatro profesional, dirigió en el San Martín, fundó teatros durante muchos años, hasta que falleció hace unos años.
Bueno, Pedro Asquini, como un director prestigioso del Nuevo Teatro que venía a Rosario, ahora tal vez Omar explique detalles de eso, venía a Rosario a ensayar y logró estrenar esta obra, El Soldado de Chocolate, en ese lugar al aire libre. También estaba el nombre del autor, que era muy importante, era Jordan Malchoy, irlandés, premio Nobel, que acababa de morir porque murió en el 50, casi a los 90 y pico de años, un hombre, una personalidad múltiple de la cultura. Y bueno, esa obra de él, el apoyo de los diarios que le daban amplio espacio, entrevistas, críticas elogiosas y demás, y todo eso, más la necesidad que seguramente tenía un sector del público que se suele identificar con el ámbito universitario, estudiantes, docentes, pero que se extendió y logró que se materializara ese éxito. Sin embargo, es un éxito artístico, nunca lo fue económico. Pero continúa, Omar. Bueno, realmente fue un suceso muy especial porque las razones movilizantes del grupo que termina de concretarse como Centro Dramático del Litoral, no sabemos por qué, pero tenían una iniciativa increíble. Fueron de alguna manera convocados por algunas visitas que tuvo en Rosario, algunos elencos de Buenos Aires, donde ya mostraban una teoría nueva en el enfoque de la apuesta. Teníamos acá algunos, como el Faro, que ya había intentado hacerlo, pero los que movilizaban a este grupo profundizaban en conocer esa teoría. Ya se había publicado algunas referencias en Buenos Aires, algunos teatros que estaban ahí aplicaban a Stanislavski. La mayoría de los 4 o 5 capos de este grupo, porque siempre los grupos están comandados, habían tenido la oportunidad de ver algunas puestas que se habían hecho en Buenos Aires. Vienen acá al Círculo, un elenco de Buenos Aires, ofreciendo poder contactarse con actores de Rosario para que conozcan la teoría. Inmediatamente se hace un grupo y llegan a alquilar una casa después de la promesa de que al mes o mes y medio iban a volver para interiorizarlos de este problema. Alquilaron una casa poniendo de su economía hasta la solicitaron, y me entero hace unos días que Carrillo, que fue un fotógrafo maravilloso de Rosario, fue el que dio la garantía para poder alquilar la casa, porque hace unos días viene el hijo, fíjense que esto fue en el año 1955, y tuve oportunidad de la semana pasada conectarme con el hijo de este hombre, y entre toda la charla que tuvimos me entero de que el padre había sido el garante para poder alquilar una casa, para poder recibir a esta gente que había ofrecido manifestarse acerca de la teoría nueva que ya traían desde París. Era una galería de arte, Carrillo. Un fotógrafo maravilloso y siempre tenía iba a todos los espectáculos de esa época a fotografiar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llegan a Rosario, pero no ven concretada esta promesa. Entonces, tienen una reunión y deciden ir a buscar a Buenos Aires a otra persona. Y recalan en el Nuevo Teatro. Pedro Asquini lo único que exige es que le paguen el pasaje los sábados a la mañana y su regreso era los domingos a la tarde, que le den un lugar donde dormir y la comida. Y así empieza, y él trae El Soldado de Chocolate. Nosotros investigando nos damos cuenta por qué trae eso, porque él también estaba ensayando allá El Soldado de Chocolate, con el Nuevo Teatro.
Y empieza, y el 2 de febrero del 56 estrenan esto. Pero hay algunos comentarios que son maravillosos. Después del primer ensayo, del primer encuentro, hace pasar al escenario a algunos, y al día siguiente, que era domingo a la mañana, le dice: si yo tuviera este elenco en Buenos Aires, podría hacer una temporada increíble. Ustedes están dando lo que no se imagina que puedan dar. Vamos a hacer una tarea increíblemente poderosa. Y resulta Centro Dramático del Litoral. ¿Saben por qué se llama Centro Dramático del Litoral? Porque Ferriño, que venía de París, que era el que había prometido venir, traía la idea de hacer en 5 o 6 lugares del país centros dramáticos. A este le tocaba, como era Rosario, la denominación litoral. Y con esa sugerencia en esa primera reunión que tuvieron y que después no se pudo cumplir, él sugirió llamarse Centro Dramático del Litoral. Y ahí quedó. Bueno, la otra cosa que quería, es increíble, porque después de cada golpe de Estado que en este país ocurría, siempre aparecían cosas nuevas y algunas totalmente lamentables, sobre todo en el desarrollo político. Pero en lo cultural hay que tomar en cuenta algunas cosas. El Fondo Nacional de las Artes es fundado por la Revolución Libertadora y está todavía cumpliendo algunos objetivos positivos. El Instituto de Cine es creado por la Revolución Libertadora. Algunas cosas, si pudiéramos conservar nuestro espíritu de libertad y no mezclarnos con la política, sería mucho más eficiente en el campo cultural de lo que las cosas están ocurriendo ahora. Pero, bueno, eso es otro tema que no vamos a tocar nosotros hoy. De estas 7 puestas, se hicieron 183 representaciones. Pero El Soldado de Chocolate, La Gaviota, Una Libra de Carne, Montserrat, El Niño Oficinista, Volpone y El Crack. Después vamos a lo mejor profundizar en alguna de ellas, pero voy a decir algo que ocurrió en Rosario en el año 1958 a 59. Al ver que al aparecer el teatro independiente habían surgido algunos problemas muy llamativos en la concurrencia de gente, un grupo que traía elenco de Buenos Aires propone hacer un festival de teatro en el Teatro del Círculo. Al conocer la trascendencia del Centro Dramático del Litoral, los convoca para abrir con la obra Volpone, El Zorro. Ya había sido estrenada, años 58-59. ¿Qué ocurre? Se llena y además se ven en la obligación de convocar en la segunda fin de semana otra vez a este grupo. Por la publicidad que estaban en condiciones de hacer esta gente que económicamente los dominaba. Entonces vuelven y otro fin de semana. Y no se imaginan, vino gente de Buenos Aires a verlo, Santiago Gómez Puy y Olga Zubarri eran los representantes oficiales de este grupo, subieron al escenario del Teatro del Círculo manifestando la calidad así expuesta por este grupo, de una manera increíble. Tanto que después, a partir del martes, ya decide esta comisión volver a convocarlo. Fue increíble. Esto pegó en el público de Rosario. Y afortunadamente después se hace
una apuesta más, que sería la última, el crack de Soli, un tema que hasta el día de hoy nos preguntamos cuando hablamos de las decisiones, ¿por qué han tomado esto? Porque el fútbol en ese momento todavía no aparecía de una manera tan expuesta. Es un tema sobre el fútbol que a nosotros nos parece que no fue un acierto, pero con esto cerraron por cuestiones internas de inteligencia, que le voy a dar la palabra a mi compañero para que ponga alguna cosa, si es eso, si no, otro motivo. Pero el crack fue la última, después de Volpón el Zorro, que nosotros creemos que fue una de las mejores puestas que tuvo el Centro Dramático del Litoral. Bien, si alguien lo sabe manejar. Sí, déjalo. Bueno, lo que decía recién Omar respecto al teatro de círculo es muy llamativo compararlo con la actualidad, ¿no? Una libra de carne de Agustín Cusani, dentro de ese festival, la primera función fue un jueves a las 22:15, en mayo del 57. El viernes otra vez a las 22:15. El sábado se hicieron 2 funciones, a las 22:15 y trasnoche a las 0:30. Y el domingo 2 a las 18:30 y 22:15. Pero estamos hablando del Círculo, que tiene 1450 localidades, y el cual no sé si llenaron totalmente, pero muchísima gente fue, lo que determinó que después lo convocaran nuevamente la semana siguiente. No sé qué pasa, pero quería preguntar, en relación a lo que había dicho Omar, lo que había contado de lo que usted, de Pedro Aschini, Oscar Ferriño, marcando un poco, se había nombrado a Nuevo Teatro, ¿no es cierto?, de Pedro Aschini. Oscar Ferriño también era director de un grupo que se llamaba Fray Mocho, en Buenos Aires. No, pero mi pregunta iba inclinada a qué análisis se podría hacer de la idea de lo que dice aquí en la página 38, en la cual Ferriño, cuando se encontró con el grupo, de alguna manera la vinculación de esa forma de director con el grupo, diciéndole que no estaban a la altura de poder realizar nada en aproximadamente 2 o 3 años, no recuerdo si es esa, pero luego viene otro director como es Aschini y les dice: ustedes ya están. Me parece que eso de los... Vamos por esta parte que soy... cuando él le dice no están a la altura de la... No sé, esto transcribe unas declaraciones de Serrano. Carlos Serrano. Sí. En realidad, yo entiendo que lo que él dijo, que también lo aplicaban en el Fray Mocho en Buenos Aires, no pueden actuar hasta dentro de 3 o 4 años. Tienen que dedicarse a prepararse. Eso le planteó. Aschini aprovechó eso cuando lo llamaron a él y dijo: no, hacemos ya. Claro. Y entonces quedó como el gran descubridor del grupo. Claro, pero pensaba también que en eso hay 2 formas procedimentales bien diferentes, en la idea y en una concepción de lo que sería la construcción escénica, ¿no es cierto? Sí. En Eso lo lo cual, analizamos nosotros. nada, que también uno lo podría vincular con el hoy, con cierta idea, es decir, de si un espectáculo requiere, o formar actores y actrices requiere muchísimo tiempo hasta poder llevarlo al escenario, o la formación se hace en el escenario. Bueno, nosotros no analizamos eso, es más profundizar, pero
Voy a contar un caso muy especial. El estreno de El Soldado de Chocolate se hizo con un elenco y al tiempo vemos que paran un fin de semana y nos preguntábamos nosotros, después de tantos años, qué habrá pasado ese fin de semana, porque además era al aire libre, a veces la lluvia, bueno, no. Había otro grupo detrás que estaba en condiciones de suplantar a algunos de ellos. Porque habían ensayado. Porque habían ensayado, todos ensayaban. Entonces, alguien de las actrices, suponemos, Del banco de suplentes, digamos. sí, le plantea al director que están en condiciones de hacer la misma apuesta, pero con ellos. Y eso ocurre. Y originó un conflicto. Algunos conflictos, usted sabe que entre nosotros los actores siempre aparecen sutilezas que nos conflictúan. Ensayaron tanto tiempo a las órdenes de una persona que estaba en condiciones de, esto sí podemos asegurar, porque escuchaba a todo el mundo. Tenía una sutileza que no agredía a los actores. Eso los unió afortunadamente para que se concretara estas 183 funciones en Claro, estos años. justamente decía, por eso son dos modelos bien diferentes que yo creo que al día de hoy uno también podría, le pasa, creo, actrices, actores, digamos. Yo quería decir algo con respecto a tu pregunta. El teatro independiente no es algo homogéneo, había distintos grupos con distintos niveles, pero digamos que había algo generalizado, que se trataba de si nosotros somos los que educamos al pueblo. Eran enemigos a muerte del teatro comercial, y eran enemigos a muerte de que los actores cobraran. Los fondos debían depositarse en el teatro para seguir llevando adelante esa tarea didáctica. Entonces, más de una vez, no se tenían se trataba, sí, vamos a tocar la quinta sinfonía, no importa que desafinen los instrumentos. Y entonces se hacía así, con ese criterio. Un ejemplo de eso fue el Teatro del Pueblo, que tiene el gran mérito de haber sido el precursor, pero después fue quedándose atrás y fue siendo un teatro que estéticamente no respondía a las nuevas necesidades expresivas de los actores y demás. Tal vez Ferriño en el fondo tenía razón de que había que formarse durante 3 años antes de salir al escenario. Pero también es relativo, porque depende de las circunstancias, se trata de vidas humanas que están ahí en juego y que no sé si estaban todos dispuestos a quedarse 4 años en esas condiciones. Entonces entran a jugar los conflictos y aparece que esto, de que uno como enemigo del otro, que seguramente habría inquina entre uno de los grupos, pero nosotros las declaraciones de Aschini, que las reproducimos totalmente, todo el capítulo de su memoria que está destinado al centro dramático, advertimos que, primero que hay una cantidad de inexactitudes que señalamos en el libro, de lo que él dice, porque tal vez no se acuerda o bien, pasaron muchos años cuando escribe las memorias, y por otro porque a veces quedan ocultas detrás de discusiones o entredichos, quedan ocultos otras razones. Se utiliza a veces lo político como defensa y bueno, eso da lugar a... Nosotros tratamos de preservar eso de la característica de cada grupo y de cada director, pero tratando de ver sus íntimas contradicciones. Y en relación, que a lo mejor me parece que este puede ser un tema que interese sobre todo alumnas, alumnos, lo que vos habías dicho, Omar, de la bajada de línea, llamémosla así, stanislavskiana, ¿no? Sí. De trabajar sobre los procedimientos stanislavskianos. Hay algo que se trabajaba concretamente sobre Stanislavski, porque digo, en aquella época era muy poca la bibliografía que había dando vueltas. Ferriño, a través de su llegada de París, viene y
editaba, su grupo editaba cuadernos. El cuaderno número 6, que había editado Perriño, estaba íntegramente dedicado a Stanislavski. Entonces, a partir de ahí, esa idea de concretar los centros dramáticos de todo el país, eran porque él quería, de alguna manera, aplicar lo que traía. De acuerdo, porque yo después que se dividen, yo fui actor de Escuela de los Comediantes, y mi relación con Carlos Serrano fue bastante intensa. Perdón, habría que aclarar lo de la separación del CDL, sí, ¿no? Sí, para sí, que se sí. sepa que es Ahora Escuela de vamos a Comediantes. Claro. Sí, terminemos. Entonces, en esas charlas que teníamos, nos dábamos cuenta que algunos estaban en condiciones de transitar la teoría, porque la habían comprendido. A otros, por eso se forma la Escuela de Teatro, paralelamente a Escuela de los Comediantes. Sí, la escuela interna del teatro. Una escuela interna de se llama Escuela Román Roldán. Sí. Entonces, muchos actores que tenían vocación y que no conocían la teoría, iban 2 veces por semana con profesores de Rosario, Angélica de Arcal, bueno, algunas charlas las dio también Asquini, después Carlos Serrano y otros profesores de Rosario, Somaschini y todo lo demás, para capacitar el elenco o los que necesitaban que pudieran estar en condiciones de subir al escenario ya conociendo la teoría y el sistema. No, si querías decir esto, porque él nombró al centro, a la Escuela de los Comediantes. Claro, había 2 directores en el centro dramático. Cuando Asquini se fue, en un determinado momento dirigió El Soldado de Chocolate y empezó a ensayar la segunda obra, La Gaviota de Chekhov. Antes del estreno se retiró y, no obstante, le dejaron su nombre en la dirección compartida con Jorge Garramuño. Los 2 directores que quedaron a cargo, Carlos Serrano y Jorge Garramuño. Garramuño co-dirigió con Asquini los 2 primeros espectáculos y después hizo cargo Serrano del resto. Los 2 eran los que manejaban el grupo. Y había diferencias entre ellos, se comenzaron, como pasa siempre, se fueron evidenciando con el transcurso del tiempo las diferencias y las distintas personalidades. Eso sumado a que había actores que simpatizaban más con uno que con otro. Bueno. Y llegó el momento de la disolución del grupo. Cuando el grupo se disuelve, a mediados del 59, de allí se forman 2 teatros independientes. Teatro Escuela de los Comediantes, que dirige Serrano y que se instala en la calle La Prida 553, en un sótano, y estuvo ahí durante mucho tiempo. Y en la otra rama, digamos, se forma el Teatro Meridiano 61, que Garramuño es convocado para dirigir la primera obra, pero luego Garramuño se retira y es llamado por el Teatro La Ribera, que ya existía, y bueno, esta disolución le reactiva también a La Ribera. Y Meridiano 61, donde se había ido primero Garramuño, queda en manos de Mirko Bucci. Esa fue la separación y bueno, todo eso sigue. Algunos actores que tenemos que nombrar del Teatro del Centro Dramático del Litoral, yo quiero mencionar a los que siguen en actividad. David Ederi. Hoy no pudo estar, iba a estar, pero no pudo estar. Lo habíamos invitado. Mirko Bucci, que se inició haciendo la utilería de Soldado de Chocolate y después debutó como actor y continuó. Walter Operto. Bueno, las actrices eran Perla Trillas, que falleció, nosotros la entrevistamos para el libro. Acá hay testimonio de todos los sobrevivientes de ese momento que hicimos el libro. Perla Trillas falleció el año pasado. Aide Balbé, que vive en Suiza, que fue una actriz muy importante del grupo y de los comediantes, y que está radicada con su hija y su yerno, que son músicos en Suiza, y que nosotros la entrevistamos vía email. ¿Qué otros actores destacados
Esa no es. Ahí de Valverde, exactamente. Esa es una foto de la época de los comediantes o posterior, pero ella era muy jovencita cuando se inició en el centro dramático. Roberto Rosúa era... Roberto Rosúa. Era que después el que fue ministro. Sí, sí, es el mismo. Y fue delegado del centro en un movimiento que hubo en Rosario para crear una comedia provincial, pero fue un delegado nuestro. Digo nuestro porque también fue delegado de Escuela de los Comediantes. Una sola cosa para cerrar lo que yo pregunté sobre Ferriño y Pedro Schill. Digo, y para esta idea de ver si podría haber en algunos ejemplos empezar a hallar cierta identidad de lo rosarino, ¿no? Digo, podríamos pensar que si el primer grupo o uno de los grupos más importantes, que es el Centro Dramático del Litoral, empieza a poner en práctica una forma de trabajo vinculada con subirse al escenario y actuar, a diferencia, porque en ese caso podríamos decir, le tocó Pedro Asquini, por decirlo así, a diferencia de que les haya tocado Oscar Ferriño, puede haber una línea de seguimiento, es decir, puede ser una forma teatral rosarina de hacer teatro, desprendiéndose un poco de la idea paternalista, llamémosle, y tal vez mucho de lo que digo stanislavskiana. Tenemos que estudiar un montón para estar capacitados para subirnos al escenario. Digo porque yo también trabajo todo el tiempo, digo, con actrices, actores, alumnas, alumnos, y hay algo de eso también, de subirse y actuar. Una teoría que se trabaja paralelamente también, digo, pero una teoría que podría estar un poco por detrás del cuerpo. Primero está el cuerpo, después la teoría. Yo primero, en la actuación. vamos a ser sinceros. Esto es lo que está ocurriendo. Yo creo que cuando alguien se acerca a un grupo es porque la vocación la tiene y está dispuesto a subir al escenario. Y cada uno de nosotros, cuando uno sabe las condiciones que tiene, las posibilidades que da, y el director con más razón todavía. O sea, lo de Ferriño era muy exigente, y ante la impaciencia de los actores, habiendo alquilado una casa, sacando dinero de su bolsillo, había que empezar a trabajar. Y si había posibilidad de hacer una apuesta, los más dispuestos y con más condiciones tenían que subir. No se podía esperar 4 años. A mí me parece que es una exageración. Tampoco después al final de la etapa del teatro que dirigió Ferriño se hacían esas cosas. Así que la realidad de alguna manera se opuso a su teoría. Porque vamos a ser sinceros, empiezan ya a aparecer teatros independientes y algunos, de acuerdo a cómo están contenidos en el grupo, se quedan y se van a otro lugar. Entonces yo creo que el director se tiene que dar cuenta cuando convoca a alguien para hacer las condiciones que tiene, y ahí lo deja. Si lo convence, sigue. Es eso. Para mí, actualmente, yo sigo haciendo teatro acá. Debuté en el año 61 en la Escuela de los Comediantes. Y hoy ya no hay demasiadas cosas para buscar. Es lamentable, pero yo voy al teatro todos los fines de semana y a veces me quiero ir antes de terminar, pero por respeto a los autores no me voy. Yo no sé lo que está pasando. Yo creo que la valorización del cuerpo, que me parece central en el teatro, es un poco posterior al término, se va insinuando, pero en esa etapa donde se valorizaban los textos y había una dependencia así, además el teatro independiente se siempre
autores clásicos o reconocidos, modernos, pero reconocidos y consagrados a nivel internacional. Un poco le protagonizan a los textos. Y yo creo que eso, no sé si tiene que ver cuando llegaron algunos grandes creadores franceses a Buenos Aires, vimos muy importantes, ¿sí? Ahí aparece esa otra cosa que cambió la fisonomía y que muchos actores ya en terreno independiente o profesional lo asimilaron desde muy pronto, como fue el caso de Juan Carlos Gené, que además era el mismo, primero era el mismo. Y bueno, y ahí cambió, me parece. La escuela francesa. Sí. Sí, yo en relación a eso tengo una opinión que me parece que es verdad. La preponderancia del texto, si bien, como vos bien dijiste, aparece el teatro independiente como una oposición total al teatro comercial, ¿cierto? Pero digo, hay algo que cambia radicalmente el teatro independiente, pero hay algo que está vinculado con la preponderancia textual, que eso queda igual. Sí. Lo que cambia es la temática textual, ¿cierto? Digo, si antes se hacía correr a ver si me agarrás, Sí. ahora se hacía el soldado de chocolate. Pero digo, la preponderancia y la imagen del autor siempre Sí. en lo independiente El así. primer actor profesional que pasa al teatro independiente se llamó Miguel Ligero, para hacer las aventuras Soldado Joy en la Segunda Guerra Mundial, Buenos en Aires. el IF dirigido por Ita Ledesma. A partir de ahí, el éxito que tiene, empiezan algunos actores de nombre a pasarse al teatro independiente. Sí. Y eso, afortunadamente, es lo que hace que el teatro vaya cambiando en la calidad, porque también lo que a partir de esa etapa, lo que empezamos a valorar era el texto que íbamos a llevar y a poner en el escenario. Yo le agregaría lo que vos decís, los espacios escénicos. Porque, bueno, hablamos de esto del escenario circular, que fue circunstancial, porque en La Gaviota se hizo en un teatro cerrado, Golpone también, y los teatros se construían a la italiana, los comediantes, el team mismo, que era transgresor en todo sentido, tenían el escenario italiano. Eso se parecían a los teatros comerciales. Ajá. La Ribera, el escenario adelante, enfrente y con la platea. Faltó mucho tiempo para cambiar eso. Yo creo que a partir de los 70, cuando se cuenta el teatro político callejero. Sin embargo, creo que es bueno, porque me parece que uno no lo dimensiona hoy, porque eso ya está instalado. Pero me parece que la aparición y la decisión de haber propuesto una obra con un teatro circular fue de una innovación absoluta. Sí, sí. Es decir, no había un antecedente en Rosario anterior de que el público se sentara de otra manera que no fuera de frente. Sí, eso ya lo habían probado en Buenos Aires y Sí. también lo terminaron. Ajá. Y bueno, eso funcionó. Pero, ya te digo, después, como pasó con el circo criollo, porque hay muchos que dicen, y bueno, si esto hubiera seguido Juan Moreira en el picadero del circo, si los podestanos se hubieran ido al teatro tradicional, al Apolo, a lo mejor tomaba otro camino el teatro argentino, o porteño. En este Sí, caso, ¿no? sí. Pero es así. Y bueno, pero eso es una categoría. No sé si quieren que vayamos pasando la... Sí, no sé si es Armando Colombaroli, no estoy seguro. Sí, con los valores. Es de una obra, de un autor, la única obra de un autor local, que era un joven que estaba vinculado al teatro, que era fotógrafo del teatro, se llamaba Fulton Gorosito, NN oficinista, y esta es que fue el tercer estreno, creo, o el cuarto del Centro Dramático. Se representó en Oroño y 3 de febrero, ellos ensayaban ahí, donde estaba el Centro de Ciencia Económica. Ahora hay un edificio que pertenece a la facultad, en esa esquina. Y ahí también había una cancha de básquet y también lo hacían en escenario circular. Sí, que ahora Y ahí ensayaban. Luego va a aparecer. Esto debe ser Montserrat, de Emanuel Robles, que es un autor de origen argelino, pero escribía en francés, vivía en Francia. David Edry, que está de frente. David Edry es el primero de la derecha. No. Sí.
Ah, perdón, ¿vuelvo? ¿Ese sos vos, man? El que está inclinado es, ese es Volpone o el Zorro. No sé si el que está inclinado es Gustavo Borelli o es Genio Bossi. Costó identificar algunas fotos porque dependíamos de la memoria de, por ejemplo, Mimì Ansaldi, que, no la mencionamos, Mimì Ansaldi era otra de las actrices, muy jovencita. Hay una historia muy linda para contar ahí en el libro, de ella cuando se vinculó al grupo con la violenta oposición de los padres, que la perseguían por todos cuando ella iba a ensayar y demás. Este es un ensayo, el que le tira los pelos es Jorge Garramuño, uno de los directores, y el que es objeto de la tirada de pelo es David Ederi. Eso es en Oroño y 3 de febrero. Ahí se alcanza a leer arriba la palabra estudiante, centro de estudiantes. Centro de estudiantes. Ahí en el libro están identificadas las fotos. Creo que Mimì Ansaldi, no sé si no es la segunda mujer la que están con poncho, creo que es Mimì Ansaldi, me parece. No, perdón, volví. David Ederi es el que tira las manos sobre la mesa. El que está parado, que le tiran los pelos, es Gustavo Borelli, que murió en el 2013. Sí. Escena de una libra de carne de Agustín Cusani. Jorge Garramuño es Mermet. No, Jorge Garramuño no, Jorge García Garcio Y Mermet. y Edgardo Mermet. Montserrat de Manuel Robles. Creo que el que está en el piso es Mirko Buccini. NN oficinista, Sí. de Fulton Grosito. Volpone o el Zorro de Ben Jonson, esa es de Balbé. Y este es Colombaroli. Me parece que es Genio Bossi. Nosotros nos confundimos, pero alguien me dijo de Balbé. ahí de Balbé. Serrano, Carlos Luis Serrano. Arnaldo Colombaroli. Jorge Garramuño. Esto con tal historia, Marco. Bueno, este es un viaje que tienen, que lo ofrecieron para hacer en Bariloche. Allá se hace el estreno del Crack y dan otra ópera. Y Volpone. Y Volpone. Volpone que era el gran éxito. Bueno, yo creo que cuando vienen de allá, los directores, el elenco ya viene dividido. Esta fue la última obra que hicieron, que fue el Crack. Ya la situación. El edificio que se ve atrás es la Biblioteca Sarmiento de San Carlos de Bariloche, que todavía existe como teatro. ¿Avanzo? Sí. Esta es una de las primeras lecturas con Pedro Asquini, el que está sentado en la mesa. ¿Nos podemos detener un segundito en esto? Sí. En relación a una cuestión de procedimientos que Sí. me parece puede ser interesante para las alumnas y los alumnos. ¿Cuál era el procedimiento desde el inicio de elegir una obra hasta llegar el momento de ponerla en escena? Lectura de mesa, lectura de mesa. No sé, la elección. No, el procedimiento sí para el Sí, ¿cómo? Es decir, arrancando de cero, ¿qué se elegía? Primero el texto, se definía entre el elenco, lo elegía el director. Lo elegía el director generalmente. Los dos charlaban ahí. Pero teniendo en cuenta cuestiones artísticas, cuestiones ideológicas y el elenco con el que contaba. Asquini lo explica ahí en un momento, dice, yo tengo que elegir la obra. Bueno, él le pedía que la obra sea clara, porque la obra está destinada al público, no tiene que ser, estaba en contra del teatro de vanguardia.
Pero bueno, aparte de eso, él decía, tengo que saber qué elenco cuento. Y si los conozco, puedo ir más rápido, pero si no los conozco a los actores, tengo que hablar con ellos, tomarles una prueba. En fin, yo creo que era una mezcla de todo eso, del elenco disponible, de que la obra dijera algo, de un costado social y también las posibilidades del público, ¿no? De qué supuesto éxito iba a tener. La última obra que mencionó Omar, de Crack, de Soli era el seudónimo de un autor argentino que escribió varias obras, y esta el Crack, que trataba el tema del fútbol. Y nosotros no nos consta, pero estoy seguro que le eligieron pensando en un momento que tenían problemas económicos. Llenaban el círculo y tenían problemas económicos, porque no había ningún apoyo de ningún tipo, se tenían que pagar los alquileres, tenían que invertir en las puestas. Serrano además le gustaba. Esto es para... Las puestas de Garramuño eran una cosa, las puestas de Serrano eran otra. Sobre todo referidas al costo de los elementos que necesitaba él para mostrar Serrano, para mostrar la cosa. Ahí ya venía un problema de enfrentamiento. Lo de Serrano era más ampuloso, Lo de Serrano era... Claro, había dos visiones diferentes. Uno trabajando la sobre la crítica, cuestión plástica y otro sobre un despojamiento más escénico, ¿no es cierto? Exactamente. Las críticas, desde que aparece con la escenografía de Serrano, son todas... Hay un texto bastante profundo en admirar lo que Serrano presentaba. Eso también fue un problemita por los costos. El siguiente momento a la elección de la obra pasaba por esta instancia. Sí, seguro. ¿La leía el director para el elenco? Sí. Era así. ¿Ahí el elenco está escuchando o están no están escuchando? No, esa fue la segunda reunión de Pedro Aquini. Ahí todavía... O sea que no estaban, no había elegido la obra, ¿no? No, todavía no. Y había, en esta forma, había una lectura, ¿no es cierto? ¿La leía el director o les pasaba el guión a todos? Yo creo que leía primero el director. Yo me acuerdo de Filippelli, cómo trabajaba. Pero Filippelli, que no estuvo en ese grupo, pero enseguida apareció viniendo de Buenos Aires. Después de esa primera lectura que hacía el director, hacían copias y distribuían con un probable elenco, ¿no? Y leían. Entonces él iba parando. O sea, generalmente la idea de algunos era que una primera lectura sea neutra, como para conocer el texto, pero no interpretarlo. Y después ya, bueno, y en base a eso iba eligiendo los actores. De la lectura, por ahí cambiado. Digo, para los alumnos, digo, hay algo parecido a esto que se trabajaba dentro, que lo de muy Stanislavskiano, la idea del trabajo de mesa. Sí. Del trabajo sobre el rasgo psicológico de los personajes, claro. ¿no? A mí me gusta mucho leer los textos que dejó Juan Carlos Gené. Incluso elegimos uno como epígrafe del libro, que habla de que no se puede tener, un poco como nuestra propia impotencia como para reconstruir todo esto, ¿no? Que no se puede, que esto es tener el teatro es algo vivo que ocurre y termina, y que no es imposible de retenerlo, porque incluso es conjetural lo que nosotros hacemos. La historia misma es conjetural, porque depende de tantas cosas que no se pueden sintetizar. Bueno, Gené decía que él estaba de acuerdo con esto, de la mesa, por supuesto. Él decía que el actor que el personaje es lo que el actor hace, y que no tiene ningún sentido hablar de la psicología, porque Hamlet no tiene páncreas, no tiene hígado, ¿por qué tiene que tener psicología? El personaje es una creación poética, es un fenómeno poético, y que hay que abordarlo, como vos decías, a través del cuerpo del actor. Y el personaje es lo que hace. A mí me gusta mucho esa definición. Sí, es muy interesante. Bien, y de ahí se pasaba al escenario. No había ningún tipo de improvisación. Se estudiaba el texto no había. Y se decía... En este caso no. ¿Y la figura del director cómo operaba en ese sentido? ¿Era un marcador de qué? ¿De entrada, de salida? Acá lo dice una de las actrices, Sí. Aldasoro, Marta Aldasoro. Dice, aquí nos marcaba con tiza en el escenario
los lugares donde teníamos que desplazarnos. Pero vos tenés más experiencia con Serrano, así como trabajaba. No, no puedo. Lo que se dice también de los dos directores que tuvo el centro es que Garramuño hasta se marcaba tonos. Lo dice un libro, por ejemplo. De cómo decirlo, Claro, como tono. De cómo no. Sí. En cambio, Carlos Serrano te dejaba Más libertad. más libertad. Cuando hicimos Las Brujas de Salem, donde La obra de Arthur Miller es Las Brujas de sí, Salem. donde David, un proctor maravilloso, David Ederi, lo bueno que tenía era responsable porque venía con el texto sabido. Y eso, en la asignación del personaje, el actor, si se sabe el texto ya, puede, de acuerdo, lo único que necesita es alguna indicación del director, porque ya ese texto tiene que estar, sabe por qué y qué cosas va a decir. O sea, los tonos aparecen con una facilidad sabiendo el texto. Lo único que le falta es cómo armar la escena entre dos o tres actores. Esa libertad Carlos Serrano la daba a Rivera. Y luego. Por Garramuño no. Garramuño era un poquitito más severo y hasta llegaba a marcar todo. Y se seguían los textos de Dios. Vos tenías que decir el texto tal cual lo había escrito el autor, ¿no es cierto? Tal cual, con algunas modificaciones, pero no profunda ni nada que. Pero yo sé que David Ederick, ya en su etapa de profesor, de docente, él trabajaba con improvisación y en sus puestas también. Cuando tuvo ese teatro ahí en la calle San Juan. Sí, posteriormente, Señora. cuando fue director, claro. Sí, ahí tuvo un éxito, David, ¿no? Sí, tuvo. ¿Manso? Sí. El organito, por ejemplo, Sí. de Discépolo. Bueno, ahí es una foto de la del el pullover rayado es Minian Saldi. Serrano es el primero de la izquierda, de anteojos. Lía Bariló es la primera de la derecha. Y los demás no me acuerdo. La que está en el medio es la Elena Goria, la que fue mujer de Carlos Serrano. Y Lía la que está allá atrás. No, Lía me parece que es la de la derecha. Bueno, el que está allá arriba es Sí. Busto. Roberto Bustos. ¿Eso es una Tito obra? Bustos. ¿Es un espectáculo? No, me parece que es una. Están ensayando o algo así. Sí. ¿Qué año será más o menos? Entre el 55 y entre el 56 y el 58. Mirá. Acá es una clase de expresión corporal. En relación a lo que decía. Nosotros tuvimos la suerte de que Arnaldo Colombaroli, que fue uno de los actores que después se destacó en el team, es fotógrafo de teatro de primerísimo nivel, es director de fotografía del Teatro Colón. Y él nos mandó las fotos porque tenía mucho documento gráfico de la época, nos mandó muchas fotos. Una pregunta en relación a lo grupal. Dentro del encuentro en lo grupal, digamos, sucedía también, al margen de la construcción del espectáculo, había un entrenamiento, porque esto parece ser, lo daba el mismo Sí. director, se No, llamaba gente. Sí, esta es había una profesora, Elba Tellería, puede ser. Sí. Era expresión corporal. Expresión corporal. Sí, eso lo hacían, porque el centro dramático, esto no lo dijimos, se dividía tenía dos categorías de integrantes, los que llamaban propiamente integrantes y los aspirantes. Si alguien ingresaba como aspirante. Y durante un año, en esto Asquini inculcó eso, durante un año no podían pasar a la categoría de integrantes. Eran evaluados, si tenían que lavar el baño, tenían que hacer cosas, buscar escenografía, elementos de utilería y demás. Si aprobaban ese año, pasaban a ser integrantes. Entonces les daban clases, también participaban de la formación
formación de expresión corporal, también había letras de historia del teatro. Sí, Era como una formación más, interna del grupo. claro, más completa, me parece, ¿no? Sí, Digo, no había escuelas de teatro en ese momento. no había. Esa escuela que estaba dentro, De los comediantes, que fue un intento, pero también duró poco. sí. Claro. Claro. Pero- Y una pequeña digresión a la idea, porque recuerdo lo que contaron de esa anécdota que contaron en relación a la pertenencia al grupo, que me parece que es un rasgo muy interesante que se sepa, No. que no se podía pertenecer a otro grupo, Sí, sí, era muy peligroso. Mosset irse- va a contar un hecho que me ocurrió a mí. Por supuesto, y esto no era propio de la escuela, los entre grupos eran rivales de los otros grupos, se odiaban, no iban a ver las cosas que hacían los otros. No hay ninguna originalidad, ¿no? Porque me parece que... bueno, y eso ocurrió. Había unas diferencias estéticas, ideológicas, de todo tipo, y personales. Entonces el team, que será tema del sábado que viene, con la presencia de una de sus actrices y de uno de sus actores, el team era el teatro de vanguardia, era el teatro transgresor, que estaba en la calle San Lorenzo 1068, que tenía una actividad múltiple. Yo creo, lo comparo con el Ditela en Buenos Aires, porque había teatro, muestras, presentaciones de libros, venían figuras de la danza a hacer sus actuaciones, como Marilú Marini, por ejemplo. Era toda una cosa muy, muy integral y muy renovadora, que tenía, por supuesto, la oposición de la crítica tradicional, que decía que no se entendía nada de lo que hacían. Entonces el team era muy interesante, porque hacía ese tipo de espectáculo, y entre otras cosas hacía obras de un autor que era el paradigma de la vanguardia de los años 50, que era el rumano-francés Ionesco, Eugene Ionesco. El team hizo varias obras de La cantante calva, Las sillas, Víctimas del deber, La lección. Bueno, María Rossi trabajó en varias de esas obras, la que va a estar presente el sábado que viene. Y entonces, un gran éxito que yo lo vi, que me maravilló también, era Las sillas de Ionesco, que son dos personajes, dos viejos que están en una torre, perdidos en medio del mar, en un faro supuestamente, y que hablan y preparan sillas para la llegada de invitados, que nunca llegan, y hablan con esos supuestos invitados. Una obra muy interesante, que hacía un gran trabajo, la había dirigido Carlos Matus. Estaba en cartel en el team. Había venido Alba Mujica, la famosa actriz profesional, a hacerla también, porque tenía los derechos para hacerla, y fue a ver por curiosidad la del team, y se enamoró de esa apuesta y los apoyaba, a pesar de que ella estaba haciendo la misma obra. Bueno, Omar Tiberti era integrante, ¿era aspirante o integrante? Muy integrante. Integrante del Teatro Escuela de los Comediantes, que ya le decimos los comediantes, pero el nombre original era ese. Era integrante de los comediantes, que estaba en las antípodas. Era el teatro realista, o poético, de autores norteamericanos, como Tennessee Williams, El Zoo de Cristal, Arthur Miller, Las Brujas de Salem, El Bosque Petrificado de Robert Chitwood, todos autores norteamericanos importantes y muy buenos autores, pero no nada que ver con esa otra corriente. Y entonces Omar tuvo un día libre, que no tenía que ir al teatro, y se fue a ver Las sillas. Sábado. Un sábado. Al otro día, ¿qué pasó? Bajó al sótano de la Prida. Primero, venía empezado a Ionesco, era nuevo, las críticas que llegaban de Buenos Aires por la apuesta que había hecho esta mujer, Alba Mujica, y me empezó a interesar. Entonces no tenía responsabilidades en la Escuela de los Comediantes y dije, bueno, yo mañana no vengo y me voy a ver Las sillas. Caigo el domingo, yo enloquecido con lo que había visto, Ionesco siempre me gustó,
y ese día, después de haberlo visto ya en escena, me volvió loco, y voy eufórico, llego, bajo las escaleras y empecé a contar lo que había visto. Entonces me puse la tarea que yo tenía ese día, y al ratito viene Adolfo Casablanca, que era miembro del trío, estaba dirigido Pedro Rubiolo, que es el marido de Aide Malvé, Adolfo Casablanca y Serrano. Eran los directores, los responsables de la Escuela de los Comediantes. Mira, bueno, vamos a tener, paren todo, vamos aquí en el hall que había antes de entrar, vamos a tener una reunión. Y empieza Pedro Rubiolo, marido de Aide, a hablar de las responsabilidades de cada uno de nosotros, pero sin mencionarle. Entonces al rato Fito Casablanca dice, bueno, esto que dijo Pedro Rubiolo tienen que tomarlo en cuenta todo, porque está dicho por la actitud que tomó ayer el compañero Martí Berti, que sin comunicar a la institución tomó la decisión de ir a ver una obra en otro teatro de Rosario. Dice, por esta vez le vamos a llamar la atención, no va a tener ninguna, porque hay que pagar multa, que no se llegó. O la multa era, bueno, tenía que hacer esto y aquello. Entonces, bueno, Y hay una anécdota también de que se han puesto pelucas mujeres para cambiarse el... ¿No contaban el...? No me acuerdo. Si no, Mimián Saldi lo contaba. Ah. Que se tuvo que poner unas pelucas para ir a ver no sé qué Ah, obra, que no la para que no la reconocieran. Mimi contó eso. ¿Les parece que yo sigo pasando unas Dale. imágenes que abramos Sí, para dale, algunas sí, preguntas? Porque estamos ahí ya Bueno, con un tiempo, estamos bien, pero digo, bueno. ¿les parece bien? Sí, sí. No sé Nosotros si- seguiríamos toda la vida. Bien, no sé si hay algunas preguntas de aquel lado en relación a lo que se dijo. Algo, creo que queda bastante por sí. Dale. Sí. Dos dudas, una más concreta que la otra, pero voy primero por la más boluda. El soldado de chocolate decía que también era un dramaturgo famoso, se me perdió el nombre por ahí. George Bernard Shaw. George Bernard Shaw. Se escribe, el apellido es S-H-A-W. Shaw. Sí. Y la segunda, exactamente, aparte de estas diferencias que tenían Serrano y Garramuño, ¿hubo alguna otra cosa que produjo el quiebre o la desunión del grupo en sí? Algo más para Yo creo decir. que fueron diferencias personales de ellos y que a su vez arrastraron a parte del elenco. Acá cuenta Mimián Saldi que cuando un día ella llegó y estaban separados en dos bandos, cuando ella no sabía nada porque había estado de viaje, que se llegó y dice, ¿vos de qué lado estás? No sé de qué se trata. Y era eso, eran los partidarios de un director y del otro que estaban discutiendo la disolución y que cada uno se fue con sus seguidores. Yo creo que es eso, ¿no? Nosotros no estuvimos averiguando y rastreando si hubo algún enfrentamiento de algún tipo, algo. Nosotros también creíamos que lo político, porque esto es lo que divide, y en esa época esta grieta de hoy no estaba. Nos da la sensación, tomando en cuenta los que quedan y las versiones, es que uno era un poquito más autoritario. Y lo voy a decir, Garramuño era más autoritario. Tanto que una vez le pegó una trompada a David Every, ¿no? Sí. Lo cuenta David. Entonces, Serrano era más hábil en la relación con los actores. Los convencía, pero de otra manera. Carlos Serrano daba más libertad. Nunca
iba a llamar la atención por algo ni decirte una palabra. El otro parece que lo de Bueno, pero no obstante eso, los tonos. hubo varios que lo siguieron a Garramuño en esa decisión. Sí, si viene una situación dramática en que le hayan pegado a un actor, digo, no deja de ser cómico, pero No, pero David, ¿por qué le pegó? o sea, Porque dijo mal un sí, texto, una cosa porque así. le insultó. Y David dice, yo me voy, no viene el director, iban a decir nada, entonces él lo comprendió, lo hizo, pero digamos le perdonó, y volvió y hacía Monserrat el protagonista. Sí, porque no sé qué cosa, o porque llegó tarde, ahí cuenta, no me acuerdo. Porque se olvidó de algo. Sí. Y ¿no consideran también, en relación a esta pregunta, a lo que ustedes decían antes, de la diferencia estética? Por lo que escuché antes, que decían que Serrano le daba mucha más... Sí, seguramente también eso, distintos criterios, claro. Eso Y también. Serrano ya se había apoderado de la dirección y Garramuño no dirigía nunca. También es cierto eso, Garramuño ahora tiene ganas de probarse como director, solamente había compartido con Asquini. Porque Asquini venía en el tren, salía los sábados a las 7 de Retiro y llegaba cerca del mediodía a Rosario Norte. Comían algo rápido, iban a ensayar, después hasta la noche. Dormían en la casa de algún integrante del grupo y toda la mañana del domingo hasta las 2 de la tarde que se volvía a Buenos Aires. Queríamos contar esa anécdota también porque nunca cobró nada salvo el pasaje y bueno, y así esa era la mentalidad del teatro independiente de alguna manera. De la no circulación de dinero, ¿no? Sí, se invertía, se dejaba todo en el teatro, pero aún así no le alcanzaba. Yo creo que la elección de la obra del crack sobre el fútbol responde a eso. Vamos a ver si captamos público. Sí, a lo mejor lo interesante... No, en cuanto a la producción, había un lugar común, digamos, había alguien que encarnaba la figura del productor, el que bancaba el inicio, o había una cuestión de que cada uno ponía algo y se armaba la apuesta. ¿Con qué se pagaba? Inicialmente, antes de la boletería. Siempre se cobraban entradas, incluso cuando iban a hacer función a los barrios. Pero antes, ¿Cómo? antes, digamos, el montaje. Pero claro, los excedentes que dejaba una apuesta se guardaban para la próxima. Del Había anterior. un fondo. Claro. No había subsidio de ningún tipo. Claro, por eso. No sé, había un centro de amigos, ¿no? Como Una asociación de amigos Sí. Ajá. tenía. Compraban entradas, abonos, ¿no? Abonos, Está vendían bueno. entradas anticipadas, ¿no? Pero yo Y puedo hablar, eso era un trabajo que se tomaba como colectivamente, la responsabilidad de generar... siempre había 2 o 3 personas, como ser Casablanca, que ya estaba cerca, Claro. Pedro Rubiolo, que era el marido de Aide, ya trabajaba en una empresa internacional en Granadero Baigorria, donde es por ahí, porque siempre los materiales para hacer la escenografía venían de ahí. Claro. Y él entonces a la empresa le solicitaba lo que necesitaba. Y- La escenografía de las Brujas de Salem vino todo de él. Pero yo puedo hablar de eso porque yo no estuve. Claro. Puedo hablar de lo que era la producción de Escuela de los Comediantes. Y Que inclusive se amplió el club de amigos del teatro porque estuvimos a punto de viajar a Europa, que después por estos vaivenes económicos de este país teníamos casi todo preparado para viajar en la Escuela de los Comediantes y no pudimos hacerlo por los costos de los aviones. bueno. Pero esa etapa, todo lo que fueron los amigos del teatro. Está bien. Había. Y aparte que supongo que eso daría la responsabilidad de que te vaya bien para poder hacer otra, porque si no te va bien, Y sí, no sí. podés hacer la otra. Exacto. ¿Y los roles de escenógrafo, vestuarista, iluminador estaban incluidos dentro de los grupos o se llamaba gente de adentro? En el grupo. Serrano era múltiple porque era escenógrafo, era Claro. hacía vestuario, enseñaba. Las luces las hacía, Claro. ¿cómo se llama este muchacho que tuvo después una empresa de publicidad que ahí cerca del circo? Omar Cuadro. Omar Cuadros. Claro. Omar Cuadro era el iluminador, pero el que prendía y apagaba. Claro.
La luz se la ponía Carlos Solano. Y esa cosa que nombraban como de ascenso para llegar a actuar, ¿era también pasar por esos rubros o era...? Sí, sí, necesitaban, seguramente había que ir a buscar elementos y no Claro. Sí, pero Después iban a hacer una función a los clubes, porque hacían, acá en el libro hay un apéndice que están las 183 funciones donde se hicieron. Ajá. Y muchas son en los clubes de barrio y en algunos pueblos también vecinos. Y, por ejemplo, en el Club Libertad de Mendoza al 5000, iban y se reunían a las 6 de la tarde o a las 5, cada uno tenía su trabajo, pedirían permiso, que se iban a cargar. Las mujeres se ocupaban del vestuario y los varones de cargar y descargar el camión allá. Pero terminaba la función. Ajá. Y tenían que cargar para traerlos, se acostaban a las 4 de la mañana porque generalmente se quedaban a comer algo. Claro. Bueno, en las funciones de los clubes no eran a la gorra, eran ni gratis, eran con entrada paga. Claro. Y miren, por eso hablamos que era otra época, Sí. serían entradas populares, supongo, pero igual había que convocar público pagando Claro. entradas, para ver actores que nadie los conocía, pero era se había impuesto. Como la dinámica, todos Una gran cooperativa. Iban rotando. Está bueno. A lo mejor digo, relaciona esto y insistiendo con el sentido de la cátedra, es interesante para los que ya están laburando en grupos y demás, si hay algo de estas huellas que todavía se siguen. Pues yo creo que hay cierto rasgo dentro del teatro independiente que al día de hoy a pesar de que ya uno no podría decir que lo independiente era como en aquella época, porque ahora está subvencionado por el Estado, Sí. ¿no es cierto? Sí. Pero creo que hay rasgos que quedan, ¿no? Y como estos, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo al día de hoy conozco grupos que guardan plata para el próximo... Y yo creo que también está la herencia de los que, porque Mirko Uchín o David Ederi, que fueron docentes después de eso, durante varias décadas, también transmitieron y fueron Claro. Bien. copiadores, ¿no? Eso es lo interesante, me parece, de dejar en claro, digamos, que no aparece de ningún lado. Sí, sí. En estas personas que estamos viendo, que, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros éramos alumnos de esta escuela, había dos líneas de docentes dentro de la escuela, dentro de los docentes de actuación. Una línea que decía que tenías que recibirte y tener título para poder actuar. Ajá. Entonces un alumno le contaba al docente, uy, tengo un proyecto, no agarre, pues todavía no te recibiste. Claro. Y había otro docente que decía, no, tenés que actuar Sí. ahora desde el primer año en el transcurso de toda tu carrera. Claro. Y era bien separado eso. ¿Algo más? Perdón, una cosa, de todas maneras había un cero profesional con respecto a eso, que por ejemplo con las locutores, si vos no tenías carnet no podías, Claro, no podías salir en la radio. exacto. Y ahora eso no existe más. Digo, también tenía que haber un cero profesional de esto de controlar las profesiones. Sí. ¿Y quién hacía eso? Exacto. Sí, una cosita que quería preguntar. Me llama mucho la atención esto que hablábamos, la cuestión del teatro independiente. Entonces, está claro que el teatro independiente tiene como ciclos o, no sé, periodos. Yo quisiera saber si ustedes me pueden decir, yo anoté algunas cosas que me llaman la atención, por ejemplo la idea de la autogestión, de lo que hablaban esto de los cooperativas, la cuestión de la poliformación, esto de que todo el mundo sabe hacer de todo. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien rumiado para la cuestión del teatro independiente? ¿Y qué característica tiene eso en Rosario? Quiero decir, ¿sabes? Porque me pregunto por esto que tienen, esta relación que establezco acá. Este teatro aparece a través de una relación con el teatro de Fray Mocho, ¿verdad? ¿Cuáles son las características o estéticas que se rescatan de ahí para que este nuevo movimiento sea tan importante? ¿Se entiende lo que pregunto? ¿Vos te referís a este grupo Sí, en aquel sí, momento? claro, porque me parece eso, que usted se presenta como el primer grupo de teatro independiente. Sí, en realidad no es rigurosamente el primero porque desde el 40 y este se funda debuta en el 56, pero ya desde el 42 hay otros grupos. Sí, que te decía. De Rodríguez Muñoz, Teatro Nuevo 20, Las Cuatro Tablas, que lo dirigía Julio Imbert, Teatro de Arte, que funcionaba en lo que es la Sala Labardén, lo dirigía Esteban Pavón, El Faro, que fue un teatro muy importante, Ajá. que tuvo varios directores, Héctor Tealdi fue uno de sus actores principales, también lo dirigió Eugenio Filippelli,
No sé si me olvidó alguno de esa etapa. El teatro Prico. El teatro de arte, el de Esteban Pavón. Bueno, el primer grupo que formó Héctor Barreiro, que se llamaba Núcleo Teatral Bohemia. Y nada más, esos son los anteriores al Centro Dramático. Después hay muchos teatros vocacionales, es otra cosa, vocacionales o de aficionados, que había en los centros en las vecinales, en algunos clubes, que repetían las obras que hacían las grandes compañías profesionales, imitando la actuación de esos actores. Alguno imitaría a Sandrini, otro a... Eso no tiene una envergadura artística, pero hay actores que surgieron de ahí y que después pasaron al teatro independiente o directamente al teatro profesional. Desde el año 1924 hasta el 83 hay 132 elencos en la ciudad. Porque nosotros con Oscar Moreno hicimos un libro que se llama Crónica de una utopía teatral. Está acá la biblioteca de Juan. Desde esa época aparecieron esos teatros que eran vocacionales, ¿no? Algunos con alguna continuidad, otros no, pero después aparece ya en el 42 Teatro Nuevo 20, que es un estilo nuevo hasta hicieron una gira por el norte del país, pero ya... Tal vez me parece, respondiendo a... Vos habías preguntado, Toto, en relación a cuál era el legado estético. Exactamente, qué característica estética mejor haber rescatado. Hay mucho para convertirse en el primer digamos, grupo independiente con todas las características que hoy les reconocemos, ¿no? Decía José, a lo mejor hay antecedentes, pero a ese se lo reconocemos ya como un grupo íntegro, digamos, del teatro independiente local. Sí, tomó la mística del teatro independiente, aplicó su organización interna, hizo más o menos el repertorio que frecuentaba el teatro independiente, salvo algunas cosas que, por ejemplo, el autor local, pero que también formaba parte, digamos, del grande postulado promover autores nuevos autores. En cuanto a los estilos de actuación, siguieron, digamos, con esa línea del teatro independiente que traía el primer maestro, que fue Asquini, y bueno, vinculado con lo que se dijo antes, de cómo se construía el espectáculo. Sí, yo en ese sentido considero que de alguna manera se copia ese modelo ético y estético, ¿no? Que, a ver, a su vez Pedro Asquini, tanto Fray Mocho como el Nuevo Teatro, de alguna manera siguen los lineamientos de lo que dijo, de lo de Barletta, ¿no es cierto? De un teatro anterior al de ellos, ¿no? Donde, como decía vos anteriormente, es un teatro que aparece por oposición a lo comercial, donde el teatro tiene que tener un mensaje, el teatro tiene que ser algo que sirva para culturizar, no para divertir. Y en relación a eso, yo creo que las bases del teatro independiente aparecen principalmente desde un lugar ético. Luego, eso va a tener una resonancia en lo estético, que a la vez también se va a ir oponiendo en lo estético a la idea de cómo era la construcción anterior. Si en la construcción anterior, que era el teatro comercial, principalmente el sainete, que tuvo una construcción prácticamente industrial, se podría pensar, esto está en David Viña, en el Grotesco Inmigración y Fracaso, el análisis que hace de la construcción industrial que fue el sainete, ¿no? Como único modelo dentro de lo cultural teatral en la construcción de una forma de industria, donde los roles estaban muy definidos, ¿no es cierto? El que escribía, el que actuaba, el que hacía la escenografía, el productor. En el teatro independiente eso también se va a subvertir. Y es esto, todos hacemos todo.
No sé si un poco... Sí, perfecto. Sí. Sí, No, yo bien. Quiero decir una cosita que siempre una de nuestras máximas, Peter Brook decía, el teatro no admite mediocridad. Nosotros, abocándonos a esta tarea, nos exigimos bastante. Queremos, de alguna manera, cumplir con esta premisa. Y no se imaginan ustedes lo bien que nos sentimos hoy. Porque de alguna manera hemos agotado alguna etapa y lo que pudimos de alguna manera rescatarse es bueno que, si es positivo, ustedes lo conozcan. Sí, bueno, muchas gracias por haber venido. Recuerden que la semana que viene están todos invitados. Cerramos este año con el Teatro Independiente de Magisterio, donde hay una mirada, como decía, en relación a un teatro de vanguardia. Así que bueno, están todos invitados y inviten a gente que le pueda llegar a interesar. Bueno, muchas gracias Omar, muchas gracias José. Y estamos a vuestra disposición. Igualmente, la institución también. A quien le interese el libro, lo pueden encontrar en la librería Paradoxa, Mendoza, Maipú, por así, y en la librería del Sur, que está en la calle Salta, entre Oroño y Alvear.